Buenas ¿Me noches. escuchan? Bueno, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Voy a compartir la pantalla para poder empezar la clase. Bien. Vamos a seguir el estudio. Como habíamos visto la clase del miércoles, hay que hacer una clasificación de los costos que intervienen en el proceso de producción, en el proceso de operación de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces hay que determinar cuáles son los costos fijos, es decir, aquellos costos que no dependen de la cantidad de productos elaborados, sino que tenemos que pagar todo el tiempo. Entonces estuvimos viendo ya un ejemplo donde nos decía, por ejemplo, la mano de obra directa, eso es un valor fijo, tenemos que pagar todos los meses, ¿no? Así no produzcamos. La materia prima, en cambio, es un costo variable, porque eso depende de la cantidad de productos para que compremos más o menos materia prima. Y así, entonces fuimos sacando una clasificación. Al final, tenemos que sacar un total de costos fijos y un total de costos variables para el proceso de producción. La suma de los dos son la totalidad de costos en los que tenemos que incurrir para nuestro producto. Entonces, eso podemos hacerlo un cálculo mensual, semestral, anual, como corresponda, ¿no? De acuerdo a lo que vayamos a fabricar. Bien. Luego tenemos que hacer hasta ahora hemos determinado ya los costos, ¿no es cierto? Ya sabemos cuáles son, cómo se calculan, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que ver cuáles son los ingresos para ver si es beneficioso o no el negocio que vamos a poner, ¿no? Porque nadie pone alguna actividad para perder, sino para ganar. Entonces, vamos ahora a ver la determinación de los ingresos. Los ingresos constituyen la parte más importante del proyecto. Provienen de la venta de los bienes o servicios, principales subproductos, desperdicios y desechos generados en el sistema productivo. Los ingresos se calculan multiplicando la cantidad de productos por el precio de venta unitario. Sí, entonces, si ustedes van a producir algún bien, tienen que ver si hay subproductos derivados de esos bienes que ustedes van a fabricar, si hay desperdicios, desechos que a lo mejor puedan ustedes vender y tener un ingreso extra. O sea, hay que tratar de aprovechar la mayor cantidad de recursos que se obtenga del proceso productivo. Los ingresos se calculan multiplicando la cantidad de productos por el precio de venta unitario. Eso es una fórmula sencilla, ¿no? Donde los ingresos representados por la I es igual a la cantidad de productos vendidos, que es Q, y multiplicado por el precio. Entonces, ¿cómo se determina el precio? En función del estudio de mercado que ya vimos hace unos meses atrás. Se hace una determinación, se hace una encuesta para ver más o menos la gente cuánto está dispuesta a pagar por los productos que nosotros vamos a ofertar. ¿Sí? El precio sí ya no podemos controlarlo nosotros. El precio se rige por la ley de la oferta y la demanda. Eso ya hay que establecerlo, hay que tratar de ver cuánto sería el precio que la gente quiere pagar por nuestros productos, pero no es algo que podamos controlar. Bien, entonces, en función de los productos que vayamos a producir o de los servicios que brindemos, tenemos que ir llenando un cuadro, ¿no? Donde vamos colocando los ingresos por cada uno de los tipos de productos que ofrezcamos o de los servicios, y al final obtenemos los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, mire, aquí, por ejemplo, vamos a seguir utilizando el ejemplo de la fábrica de yogur que estamos viendo hasta ahora, que el libro nos pone como ejemplo. Y entonces, dice aquí el ejemplo que se ha determinado que se podría vender 250 litros por día de yogur en nuestra fábrica. Bien. Y aquí el ejemplo nos pone de que podemos vender 3 presentaciones del producto. Una que sería un yogur de 1 litro,
otra presentación y un envase de 200 centímetros cúbicos y otro de 150 centímetros cúbicos. 3 presentaciones para el precio. Y ahí entonces, del estudio de mercado, vamos a saber cuál sería el precio de cada uno. Por ejemplo, para un litro, $1.47, para el envase de 200 centímetros cúbicos, 7 centavos, y para el de 150 centímetros cúbicos, 8 centavos. Eso está puesto en el ejemplo. Pero nada más, no vamos a ponernos a analizar eso. Luego, asimismo, del estudio de mercado, sabemos cuánta es la cantidad de unidades que podemos producir cada año de cada tipo de presentación. Entonces, mire, hemos determinado que de litros, de un litro, podríamos vender 50.187 unidades. De 200, 12.300 en el año. Entonces multiplicamos por el precio unitario de cada uno y vamos a tener las ventas que posiblemente vayamos a registrar en nuestra fábrica. Entonces, en un caso vamos a vender $73.661,74, en el otro 9.207,72 y en el otro igual, 9.207,72. Serían los ingresos que tendríamos. Bien, y luego se puede ir haciendo otros análisis adicionales tratando de saber exactamente cuánto es la cantidad de dinero que vamos a tener. Y entonces, aquí en el ejemplo nos dice que tenemos que descontar de las ventas brutas las posibles devoluciones y rebajas sobre ventas que se vaya a tener, porque como se sale a competir en el mercado, a veces se daña el producto, entonces ya se ha calculado más o menos aquí cuánto de dinero se tendría que devolver. Por ejemplo, aquí se ha hecho una proyección para 3 años. En el año 1 se supone que se va a vender se van a devolver 640,56, en el año 2 80,07 y así para el tercero igual. Otras situaciones que se puede calcular son las cuentas incobrables, es decir, que nosotros fiemos a alguien en los productos y que no nos paguen, eso también es normal. Entonces también se hace cuenta cuánto más o menos vamos a perder por ese concepto. Entonces, de los ingresos brutos que teníamos, descontamos de estos dos y vamos a tener los ingresos netos, las ventas netas. Para el año 1, por ejemplo, aquí se ha calculado $72.284. Para aquí no sería para el año 1, sería para, aquí hay un error en el texto, sería para el tipo, para el primer tipo de producto, sería 72.284,56. Para el segundo tipo de producto, 9.035,57. Y para el tercer tipo de producto, 9.000. O sea, es todo en un solo año. Y en total, entonces, tendríamos $90.355,70 de ingresos netos en el año. Entonces, ya tenemos los ingresos y habíamos calculado los gastos. Mire, era 70.828,60. Entonces, de primera mano, se ve que si ponemos de este negocio, sí tendríamos la posibilidad de mantenernos, por lo menos el primer año vamos a tener más ingresos de los gastos que se podría llegar a percibir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Un aspecto que es muy interesante. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, pues gracias por confirmar. Un asunto que es muy importante, estimados estudiantes, es determinar el famoso punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos da la cantidad de productos que debemos vender para poder pagar los costos fijos, porque como vimos, los costos fijos son independientes de la producción. Y entonces, si realmente estamos pendiendo menos del punto de equilibrio, ahí sí ya estamos yendo a la quiebra de seguro en el negocio. Y entonces, por lo menos debemos tener ese nivel de productividad, del punto de equilibrio. Entonces, veamos qué es lo que nos dice el texto sobre esto del punto de equilibrio.
Se llama punto de equilibrio de un proyecto al volumen productivo que corresponde a una situación en la que no se tiene ganancias ni se incurren pérdidas. Es decir, cuando los ingresos permiten cubrir los costos. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejo cuando estén, por ejemplo, haciendo su actividad económica, hay que tratar de determinar el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si saben, yo trabajo en la empresa eléctrica, no tengo una actividad particular, sino soy empleado público, y entonces yo, por ejemplo, tengo determinado el punto de equilibrio para la empresa eléctrica, que es un negocio. Entonces, yo sé cuándo la empresa pierde dinero y cuándo tiene utilidades. ¿Cuánto es lo que tenemos que vender y a qué precio? Para que no se pierda dinero en la empresa. Sí, entonces, mire, la institución antes que se ponga en práctica estas técnicas tenía pérdidas al final del año de millones, de 2 millones, 4 millones, 6 millones de dólares. A partir del año 2016 logramos alcanzar el punto de equilibrio. Ahí 2015, 2016 ya no tuvimos pérdidas, sino que ya salimos sin pérdidas. Y luego ya, conociendo el punto de equilibrio, uno puede hacer un poco más de ventas y empieza a tener ya utilidades. Por eso es importante saber el punto de equilibrio. Sí, siempre que doy esta materia en diferentes lugares en los que trabajo como profesor, siempre les digo, si no se conoce el punto de equilibrio, se empieza a tener ya problemas. ¿Por qué? Porque ya el negocio se está yendo a la quiebra y uno ni se da cuenta. Ya cuando quiere reaccionar ya está con problemas económicos jodidísimos. Bien, porque empieza a escasear la plata, ya no se puede cubrir los cheques, ya se vuelve un dolor de cabeza. Bueno, entonces, ¿cómo determinar el punto de equilibrio? La fórmula utilizada para determinar el punto de equilibrio es, entonces aquí está la formulita, ustedes están viendo este rato en el texto, dice PE, punto de equilibrio, es igual a CFT, que son los costos fijos totales, que ya calculamos. Recuerdan ustedes que anteriormente calculamos, aquí en el ejemplo, por ejemplo, sería 27.717,07 eran los costos fijos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer esa clasificación de los costos. Entonces, dividimos los costos fijos totales para la resta entre el precio de venta, que ya sabemos cuál es el precio de venta, ¿no es cierto? Que ya hicimos el estudio de mercado, menos el costo variable unitario. Y entonces, el costo variable unitario saldría de dividir los costos variables, que para el ejemplo que estábamos viendo antes, era 43.111,53 para el número de productos que nosotros podríamos fabricar, ¿sí? Con estos costos variables. Y entonces ahí aplicamos la fórmula y sacamos el punto de equilibrio. Entonces veamos un ejemplo aquí que es corto, pero que les va a ayudar a ustedes a entender la fórmula. Entonces, vamos a suponer que tenemos los siguientes rubros para producir un artículo. Tenemos los costos de producción, los costos de administración, los costos de ventas y los costos financieros. Y el total. Ya. Entonces, de los costos de producción, como habíamos visto, hay unos que son fijos, por ejemplo, los sueldos, y otros que son variables, por ejemplo, la materia prima, etc. Entonces, como fijos tenemos $30, como variables 120. En costos de administración igual, tenemos los fijos que eran el arriendo, los sueldos de los administrativos, todas esas cosas. Y tenemos, y no tenemos para el ejemplo costos variables, pero podríamos llegar a tener en algún momento algún costo variable también de administrativo. Por ejemplo, si necesitamos contratar algún contador, alguna cosa cuando estamos en producción, alguna cosa. Bien, luego tenemos los costos de venta. Asimismo, tenemos dos cosas, el costo fijo y el costo variable. Por ejemplo, en ventas habíamos visto el ejemplo el miércoles. En costos fijos de ventas tenemos los sueldos de los vendedores. Y en costos variables de ventas, ustedes que podríamos tener las primas, los premios que reciben los vendedores en función de la cantidad de productos que ubican. Sí, entonces estos serían los variables comerciales de ventas. Y luego tenemos los costos fijos y los costos variables financieros. Entonces, los costos
variables, como es fijos financieros, ya los vimos también, eran los pagos de los créditos, todas esas cosas que normalmente son costos fijos. Y en los costos variables podemos tener, por ejemplo, estos préstamos de corto plazo que sirven solamente para cubrir algo específico de la producción. Bien, entonces sumamos el total y tenemos por costos fijos $60 y por costos variables 153. Bien, para este ejemplo sencillo nos dice el libro que la producción estimada sería de 500 unidades y que el precio de venta sería de $1. ¿Sí? Entonces, con eso aplicamos la fórmula. Entonces, los costos fijos totales serían los $60, irían en el numerador. En el denominador iría el precio de venta, que sería $1, menos el costo variable unitario, que saldría de dividir los costos variables totales para el número de productos que vamos a vender, es decir, 153 dividido para 500. Entonces, eso es lo que nos daría 0.306. Entonces, mire, aquí está ya con los números. Y nos daría que el punto de equilibrio sería de $86.46. Es decir, para que nosotros, en este ejemplo de aquí pequeño, no perdamos ni ganemos, deberíamos vender $86.46. Con eso cubriríamos, sería nuestro punto de equilibrio. Si vendemos más de los 86.46, empezamos a tener utilidades. Si vendemos menos de los 86.46, entonces ya estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inca, por el momento. Todo bien. Perfecto. Listo. Luego, vamos a estudiar el estado de pérdidas y ganancias. Esto lo estaríamos viendo el día, si Dios quiere, el día miércoles de la próxima semana. Como ya solo voy a hacer un pequeño adelanto, esto ya lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Como ya sabemos calcular los ingresos y sabemos determinar ya los gastos, entonces tenemos que ir llenando un cuadro en el que vayamos viendo si vamos a tener al final del ejercicio utilidades o pérdidas con la actividad que vamos a hacer. Pero eso ya lo vamos a ver en detalle la próxima semana, el miércoles. Luego, el próximo viernes estaríamos viendo el ejemplo del flujo de neto de caja proyectado, que sirve, en cambio, para determinar si el negocio que vamos a poner es rentable en el tiempo. Y con eso estaríamos ya entrando al análisis de la evaluación de proyectos que veríamos después de unos días. O sea, de aquí, la evaluación de proyectos estaríamos viendo la semana del 18 de enero. ¿Sí? Y ahí haríamos un trabajo y entonces ya veríamos fijando la segunda prueba para que ustedes puedan tener la nota de esta parte de la asignatura. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Listo, entonces, con eso conversamos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. ¿Alguien me estaba preguntando algo? No, dijo que también listo. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Ya, entonces ya estamos conversando el día miércoles, ¿no? Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Lo ingeniero. Gracias.